¿Qué tal, mis queridos amigos, familia, vecinos, la familia El Consenso TV? Les mando un fuerte abrazo. Vamos grabando justamente a las 4 de la mañana, ya de camino a casa y después de una jornada de trabajo bastante complicada. He estado leyendo los comentarios que créanme que leo todos los comentarios, todos, y que todos los comentarios me preocupan porque al fin y al cabo yo lo que busco como joven es sumar parte de la ideología de todos mis vecinos, de todas las personas que nos llegan a ver, es sumar y mejorar, buscar un cambio, un buen cambio, pues para mi país, que es lo que me preocupa. Y les voy a decir por qué me preocupa. Me preocupa porque pareciera que estamos suplicando migajas cuando por derecho tenemos, vaya, lo voy a volver a repetir, tenemos ese derecho a tener una vida de calidad. Y nos enfrascamos muchas veces en peleas políticas, en controversias entre personajes políticos que de manera personal, y lo digo abiertamente, y quizá estoy en un error, pero no contribuyen esas controversias entre actores al cambio de la nación. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho, les voy a compartir un poco acerca de la experiencia que yo tengo. Mi abuela ya tiene años que falleció justamente días antes de que llegara la pandemia al país. Días, quizá una semana, si no mal recuerdo, 7 días. Falleció en esa época, y a mí me tocó entrar al hospital que está en Los Reyes, aquí en el Estado de México, en el hospital que está en Los Reyes, La Paz, que colinda con Ciudad Nezahualcóyotl, y me tocó entrar a cuidar a mi abuela. Y créanme que la salud es deficiente, la salud cada vez se va desgastando más y perdemos muchas veces esa empatía, esa vocación, porque no se nos dan muchas veces como médicos las herramientas necesarias para poder dar la atención que realmente necesita el paciente. ¿Ya que voy con esto? A mí me tocó ponerme al brinco con médicos, hasta en su momento con el subdirector y el director de ese hospital, como un simple joven y un simple ciudadano que quería levantar la voz porque no le parecían las prácticas que estaban haciendo en ese hospital. Nuestros viejitos llegaban y no tenían una cama pues para ser atendidos, hasta para ponerte el simple suero eran horas que tenían que pasar en sillas, que tenían que pasar parados, algunos me tocó verlos caminando de pie, y que es ahí donde empieza mi molestia por aquellos gobiernos que prometen cambios y que que prometen llegar a ser mejores que otros países de primer mundo, y que, para ser realistas, estamos, o quizá nos falta mucho para llegar a compararnos con ese tipo de países de primer mundo, en donde no existe la corrupción, en donde así seas presidente de la República se te castiga si no actúas de una manera eficiente, dando resultados. Y es ahí donde yo digo, a mí me tocó ver el dolor y el sufrimiento que pasamos nosotros como visitantes, y más aún
nuestros viejitos que están enfermos y jóvenes también, personas que llegan a padecer la deficiencia del sector salud, y eso nada más es enfocándonos en un tema principal que es la salud. Pero ¿a qué voy con esto? Nos enfocamos tanto y nos enfrascamos tanto en peleas o luchas por actores políticos o en defender a actores políticos que realmente, yo lo veo desde mi punto de vista, no les interesamos como sociedad. ¿Y por qué lo digo? Porque no se preocupan por aquellas madrugadas que pasa la gente afuera de los hospitales, muchas veces sin tener que comer, esperando una buena noticia de su enfermo. Y más aún te quedas con esa impaciencia, te quedas un poco con la preocupación de saber si tu familiar está siendo atendido o no está siendo atendido, o lo tienen arrumbado, como vulgarmente nosotros decimos aquí en las colonias. Y es ahí donde yo los invito a aquellas personas que muchas veces me llegan a criticar porque no comparto las mismas ideologías que ellos. Y aclaro, yo en ningún momento defiendo colores. Yo señalo el mal actuar de aquellos gobernantes que nada más llegan al poder para poder servirse y no servir al pueblo. Y seamos realistas, no necesitamos un doctorado para entender y para saber en dónde están los puntos de deficiencia en cada una de las áreas primordiales o de las necesidades básicas que requerimos como sociedad. Hablamos en materia de seguridad, lo vemos en materia de salud, lo vemos en materia de educación, en vivienda. ¿Cuántas personas a la fecha no tenemos una casa propia? ¿A cuántos nos cuesta mucho trabajo que nuestros hijos vayan a las escuelas? La comida, el pago de servicios básicos, el pago del transporte. Y a mí, claro que me causa mucha molestia porque digo, estamos en 2024. ¿Cuánto tiempo se lleva gobernando a México por partidos políticos que muchas veces no voltean a vernos? No muchas veces, que miles de veces no voltean a ver el dolor y el sufrimiento de nosotros como sociedad, y que no se ponen en el lugar de nuestro día a día, que no se ponen en nuestros zapatos, del cómo le llegamos a hacer para poder subsistir, o para poder existir, o medio existir, o para poder comer o medio comer. Nuestros políticos no creo que vayan aún similares a atenderse, no creo que vayan a comer, o no, más bien no creo que busquen dónde comer bien, bonito y barato. No creo que vayan por un kilo de huevo para hacerlo rendir en la semana. No creo que se preocupen por si ya comieron nuestros viejitos, si ya comimos nosotros mismos. Porque nosotros como sociedad y como mexicanos hemos aprendido a vivir por nuestros propios medios. Y aclaro, también hay que reconocer en su momento cuando un gobierno llega a hacer cosas buenas. Eso hay que reconocerlo. Pero claro que me causa mucha molestia cuando me llegan a hacer comentarios muy precisos, pero sin sentido, radicales y cuadrados. A mí me gustaría que me den un comentario, oye, mira, pues yo creo que en el tema de la ecología, no sé, pudiéramos modificar o pudiéramos aportar al país desde esta trinchera, pudiéramos, no sé, crear comedores comunitarios. Yo creo que el gobierno pudiera hacer mejor
de tal forma, de tal manera, si se conduce por tal carretera, por tal vía. Es en sentido figurado. Pero claro que este programa pues fue pensado y creado por un joven de 24 años preocupado y angustiado porque no veo mejorías en lo absoluto y no veo mejorías en ramas importantes del país. Les vuelvo a repetir, yo crecí con los zapatos que regalaba en su momento el gobierno, de esos pinches zapatos que eran incómodos, que aparte los zapatos al primer balonazo se te rompían, y aquellos cuadernos que empezabas a escribir y ya se traspasaba el lápiz, la hoja, los útiles que regalaba el gobierno. Y digo yo a estas alturas y en estas fechas, como sociedad no estamos para recibir migajas o para poder pedir o poder mendigar algo que por derecho tenemos. Tenemos derecho a la vivienda, a la salud, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la seguridad, tenemos derechos humanos que por el simple hecho de nacer ya tenemos derecho a esos artículos de la Constitución que vienen plasmados y que fueron creados por pensantes que desde mi punto de vista pienso que buscan aportar y mejorar al país o buscaban mejorar al país, pero pareciera que nos estamos limitando de propuestas que pareciera que ya no se les ocurre algo más, que no sea el tema del agua, que no sea el tema de programas sociales. Nosotros como mexicanos sabemos pescar, en ningún momento se nos ha regalado el pez, y tampoco, como dicen, ¿no? O sea, a ti te regalan la comida, obviamente sin preparar, pues tampoco esperes a que te la preparen y se la coman por ti. Pues hay un esfuerzo que tenemos que hacer, y creo yo que nosotros como mexicanos sabemos trabajar, hemos trabajado en la albañilería, tenemos trabajos de plomería. El mexicano siempre se las ha ingeniado para salir adelante, pero vuelvo a lo mismo. ¿Ustedes creen o piensan que yo estoy casado con defender ideologías que en lo absoluto, en ninguna de las trincheras, y que ahora que lo reflexiono, han aportado a este país? Pareciera que le tenemos que dar las gracias a un gobernante por llegar a instalar o construir un hospital, cuando tenemos derecho a eso y más. Pareciera que debemos de darle las gracias a nuestros legisladores cuando se imparte justicia, y se imparte justicia de manera justa, pero pues es lo que por derecho tenemos. Es ahí donde yo les invito a toda esta familia que me llegan a escuchar, y que les agradezco más que nada que me escuchan, que me regalan de su valioso tiempo. Los invito a la reflexión. No nos casemos con colores, no nos casemos con trincheras que ni siquiera nos voltean a mirar o nos voltean a ver. Tenemos que empezar a ver nuevos perfiles, tenemos que empezar a ver nuevas ideas que realmente sumen y aporten, y que aquel personaje que no trabaja, pues que pidamos la remoción nosotros como ciudadanos, y que se nos permita. Les voy a poner un ejemplo tan claro y que está pasando. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado ingresar a la Cámara de Diputados, ingresar a la Cámara de Senadores, a las cámaras locales? ¿Y a cuántos de nosotros se nos niega el acceso por aquellas personas que aclaro, ese es su trabajo, pero que no se nos permite pasar porque pareciera que adentro está el mismísimo Dios y con todo respeto lo digo, pareciera que, digo, yo soy católico, respeto mucho todas las religiones,
pero pareciera que adentro hay un supremo poder que es intocable. Y no se ponen a ver que el impuesto que todos pagamos es para que esas cámaras se mantengan, sobrevivan y subsistan. Entonces, mi pregunta va más enfocada a qué nos merecemos nosotros como sociedad. Les pongo un ejemplo claro. En estos días se pretenden realizar reuniones para formar nuevas corrientes ideológicas, nuevas corrientes de lucha, pero me gustaría que realmente fueran de lucha, que estuvieran enfocados a la causa. Por ejemplo, un claro ejemplo, en cuántas comunidades, por ejemplo, en Chiapas, en Oaxaca, en estados de la República, quizá, no quiero pecar de sabio, pero quizá en esos estados del sur, Veracruz, quizá en esos estados del sur, no hay hospitales de calidad. Los invito a aquellos jóvenes que tenemos esa idea y que nos nace esa vocación de servicio a la nación y de debernos a nuestro trabajo, a nuestra eficacia, a desempeñar cargos importantes, pero cargos que realmente contribuyan al país, al crecimiento de la nación. Los invito a que realmente veamos nuestras deficiencias de nuestras colonias, que veamos nuestras deficiencias de aquellos que tenemos sufrimiento y dolor en las colonias, y empezar a encabezar esas luchas desde cualquier trinchera que nos encontremos, pero empezar a atacar encabezar más bien esas luchas con la causa primordial y no perseguir recursos propios, no perseguir beneficios propios, porque no nos podemos marear los jóvenes en un tabique. Tenemos que ver más allá. Y les hago la pregunta, vuelvo a hacer la misma pregunta. Estoy convencido que todos los que me escuchan estarán de acuerdo conmigo. Merecemos un mejor país, merecemos mejor seguridad, merecemos medicinas, merecemos calidad, no cantidad, merecemos calidad. Desafortunadamente no todos nacimos en cuna de oro para pagar medicinas súper caras de miles y miles de pesos, pero que claramente tenemos el derecho humano a tener esos derechos, pero de calidad. Es por ello que les digo, no, los invito a que no se cierren, los invito a que no crean que la verdad es absoluta, a que no se queden en un solo pensamiento y que no se queden con una sola verdad, porque les vuelvo a repetir, en este canal señalamos todos los errores que se cometen por parte de nuestros gobernantes y que nosotros como gobernados tenemos el derecho a señalar el buen o mal actuar de aquellos que nos gobiernan, porque para eso les pagamos, para eso les damos, para eso no me van a dejar mentir, sea del PRI, PAN, del PRD, del partido que sea, de Morena, de Movimiento Ciudadano, se les paga muy bien a los legisladores como para que no presenten proyectos o propuestas que realmente sumen para nosotros.